Hola, soy Leonel Alice Anatoly Correa y te doy la más cordial bienvenida a este segundo tutorial del café literario intitulado Con rumbo a leer Opina 2020. Si recuerdas, en el primer tutorial vimos en esencia cuál era la dinámica de esta serie de tutoriales, así como cuál era el objetivo general del mismo. En síntesis, hablamos que el objetivo de esta serie de 5 tutoriales es apuntalar las habilidades que hay detrás de la creación de un ensayo enfocado en lo solicitado en la convocatoria del concurso Erro Opina, sin importar ni hacer distinción si es el que está dirigido a estudiantes o el que está dirigido a docentes. Otro punto que se tomó es la dinámica, ¿no? La dinámica que va a ser esta serie de estrategias y recursos que les voy a ir brindando y al final de cada uno de estos tutoriales dejarles un reto, dejarles una tarea que, de ser cumplida satisfactoriamente, será acreedor el estudiante de 2 sellos, ¿no? Sellos que, como recordarán en el primer video donde se presentó los cafés literarios y la dinámica a desarrollarse en ellos, es que si consiguen cada uno de estos sellos y al final la misión completa, pues serán acreedores de puntos extras, ser exentos en exámenes, ser exento en trabajos, o bien que esta serie de sellos, o bien toda la misión y el conjunto de sellos en global, pues los sustituyan algunos trabajos, algunos exámenes o alguna parte de ellos que no hayan sido contestados o realizados de manera idónea. Entonces, enfocándonos en este tutorial, pues en esencia, en el primer tutorial vimos que qué es un texto argumentativo, qué es el objetivo del certamen Erropina, así como la primera estrategia a seguir, que es leer, en esencia, leer un texto. Principalmente en el caso de los estudiantes, seleccionar uno de los textos galardonados en certámenes pasados. ¿Para qué? Para que se hiciera una radiografía, es decir, que se viera de manera más detallada no la comprensión del texto per se, sino lo que hay detrás de él. La estructura, los recursos, una que otra, un poco lo que se ve reflejado de la estrategia que tuvo el autor o la autora detrás de ese texto. ¿Para qué? Para que nosotros precisamente tengamos una idea y nosotros a partir de estas ideas generemos una propia estrategia, generemos una propia estructura y la plasmemos, siguiendo ¿qué? Nuestro estilo. Porque la intención de todo esto no es plagiar, no es copiar lo hecho por otros, sino es tomar lo realizado por otros para consolidar nuestro estilo, nuestra forma de trabajo y en consecuencia presentar algo que sea totalmente nuestro. Bien, después de sintetizar lo visto en el primer tutorial en torno a este con rumbo al ERRU Opina 2020, adentrémonos al segundo punto. Bien, ya tenemos claro en qué consiste un texto argumentativo, ya lo vimos planteado en un texto ya estructurado y publicado, consolidado. Ahora nos toca a nosotros. Ya tenemos los recursos que están detrás de un texto argumentativo enfocado en el certamen Erropina. Ahora comenzamos. Como bien recordarán, o como bien tenemos en mente, todo texto argumentativo sigue el esquema lógico. El primer punto del esquema lógico es la introducción. Entonces, en el caso de los textos concursantes al certamen Erropina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, escoger uno de los temas planteados en la convocatoria. En el caso de estudiantes, uno de los 5 temas planteados en la convocatoria y en el caso del ERRU destinado a docentes, uno de los 3 temas planteados en la correspondiente convocatoria. Bien, después de escoger eso, puede ser, en el caso de los estudiantes, mi historia o alguno de los otros 4 temas que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con los diversos temas. No voy a profundizar en eso porque eso pues ya es tarea tanto del asesor o asesora que tenga el estudiante o bien de la determinación per se que tenga el mismo estudiante. Y en el caso de los docentes son 3 temas de índole de la práctica docente y su percepción en torno a ella. Entonces también tiene total decisión y determinación del docente y si el docente se acercó a alguien para que lo asesore y demás, pues es este trabajo en conjunto. Entonces el primer paso en torno ya a la redacción es elegir el tema.
uno de estos 5 o uno de estos 3, dependiendo a quién nos estemos dirigiendo, si al docente o al estudiante, elegir el tema. Bien, después de escoger el tema, ya, es plantearnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debido a la premura de los tiempos, es decir, tenemos que tener en mente que tenemos que entregar el trabajo ya, el trabajo que se va a mandar al área central del Colegio de Bachilleres, pues se tiene que entregar el 3 de abril. Entonces, tenemos que tener muy claro. Entonces, el primer consejo es que todo texto lo escriban ya en la computadora. Es decir, que no lo escriban a mano y después lo vayan planteando a la computadora, porque muchas veces perdemos tiempo en eso. Entonces, el primer consejo, debido a la premura, es que se redacte ya directamente a la computadora. Es decir, sentarse frente a la pantalla en blanco y comenzar a escribir. Entonces, después de haber escogido el tema, después de tener muy en claro que debido a la premura se tiene que ya escribir ya directamente a la computadora, comencemos. Es decir, la introducción. Antes que cualquier cosa, tenemos que comenzar a escribir el texto. Entonces, en la introducción, lo que nosotros vamos a, después de escoger el tema, lo que tenemos que tener en claro en un segundo momento para introducirlo es qué queremos decirlo, o sea, qué queremos demostrar, qué queremos decir, cuál es el mensaje que queremos dejarle a nuestro lector o a nuestros lectores. Teniendo en claro entonces el tema y el objetivo del qué queremos y el cómo lo queremos, vamos al siguiente. Ahora sí, frente a la computadora, frente a la pantalla en blanco, comienza el proceso de escritura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el objetivo es escribir una introducción, es precisamente eso. Es hablar la generalidad. Porque ¿cuál es uno de los errores recurrentes que cometemos cuando estamos escribiendo este tipo de textos? Irnos directo. Es decir, como ya tenemos esta ansiedad, nos gana la ansiedad de querer ya plantear de yo quiero decir esto y comenzamos duro y a la cabeza o de manera tajante. No. Tenemos que comenzar paulatinamente. No olvidemos el objetivo de un texto o no olvidemos la esencia del texto, que es, estamos escribiendo a alguien que no nos conoce, alguien al que no le podemos argumentar en otro momento. Entonces, esa es la esencia precisamente de todo texto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer paulatinamente este proceso. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos que introducir en aproximadamente 1, 2 párrafos, aproximadamente entre 6, 10, a lo mucho 15 líneas entre cada párrafo, aunque yo preferiría que fueran párrafos breves. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a ser precisos, a no comenzar a irnos por ornamentos ni a comenzar a ser repetitivos. Entonces, pongámonos ese objetivo de escribir 1 o 2 párrafos entre 6 y 10 líneas, cada uno de estos párrafos, en donde vamos precisamente a introducir este tema. ¿Correcto? Es decir, escogemos el tema, tenemos muy en claro lo que queremos decir y cómo lo que queremos decir, lo que queremos plantear, lo que queremos consolidar a lo largo del tema, y a partir de ahí lo introducimos. ¿Cómo? De manera general. No podemos comenzar a decir yo pienso automáticamente. Eso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no estamos infringiendo una de las reglas claras de todo texto, que es ir acercando a nuestro lector paulatinamente, que nuestro lector nos vaya entendiendo. Lo primero que tiene que entender nuestro lector es de qué vamos a hablar. Entonces, en consecuencia, en estos 2 párrafos, entre 6 y 10 líneas, nuestro objetivo ahora es escribir entre 12 y 20 líneas. En esas entre 12 y 20 líneas vamos a hablar de manera general de esto. Normalmente los textos ERRU es sobre temas muy puntuales. Aunque sea nuestra propia historia, es enfocarnos en eso. Es decir, en un momento peculiar. No vamos a hablar de una generalidad. Vamos a hablar de una particularidad de ese tema. Por ejemplo, escogemos en el caso de los estudiantes mi historia. No vamos a hablar de toda nuestra vida. Vamos a hablar de un momento que nos haya marcado. Y en el caso de los otros temas, que son temas ya abiertos y generales, no vamos a hablar de toda la generalidad de ese tema. Vamos a enfocarnos en un aspecto que nosotros queramos destacar de ese tema. Entonces, en la introducción, precisamente vamos a hablar de manera general la importancia de eso que nosotros queremos demostrar, de eso de que nosotros queremos evidenciar. ¿Para qué? Para después aterrizarlo a lo nuestro. Lo que nosotros tenemos que hacer en esencia es decirle a nuestro lector de manera indirecta, te voy a hablar de esto. Y entonces es acercarnos a ese tema. Vamos a hablar de manera general la cotidianidad, una noticia, un personaje particular, una frase que sea el detonante. Piensen que lo que estamos buscando ahorita es un detonante, un pretexto, vamos a mencionarlo así, un pretexto. ¿Para qué? Para ahora sí introducir el tema desde nuestra perspectiva. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial, cuando ya hablamos del desarrollo. Ahorita en la introducción simplemente es buscar el pretexto, buscar el imán,
que va a justamente atraer a nuestro lector. Entonces, ¿cuál es la manera de atraer a nuestros lectores? No comenzar a decir, yo pienso, yo creo. No, 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 no. El propósito entonces es atraer a nuestro lector de, mira, hay un tema que puede ser de tu interés o que es de tu interés, y entonces te introduzco ese tema. Si tú no eres conocedor del tema, yo te voy a introducir. Si tú eres conocedor del tema, te voy a ratificar y te voy a traer precisamente a que vas a ver una nueva percepción de ese tema que tú ya conoces. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la primera tarea que se va a tener que entregar en relación con con este tema que estamos tratando de la introducción? Exactamente eso, escribir entre 2 párrafos, entre 6 y 10 líneas cada uno de estos párrafos. Es decir, tienen que escribir entre 12 y 20 líneas divididos en 2 párrafos. No importa la cantidad de un párrafo y de otro párrafo. El chiste es que no sean párrafos muy pequeños, sino por eso les ponía más o menos la delimitación de entre 6 y 10 líneas por párrafo, porque no queremos extendernos en la introducción, porque si no le vamos a quitar espacio al desarrollo, que es el más importante. Entonces, el primer reto, la primera tarea es que antes del próximo viernes 13 de marzo, ustedes tienen que entregarle al jefe de materia del área de lenguaje y comunicación o a su profesor o profesora del área, le tienen que entregar simplemente estos 2 párrafitos. Entre 6 y 10 líneas cada uno de estos párrafos, entre estas 12 y 20 líneas, tienen que entregárselas. ¿En dónde qué? Donde hablen de manera general del tema que van a tratar. Si es el tema de su propia historia, entonces tienen que plantear qué aspecto de su vida van a hablar y hablarlo de manera general. La importancia de una persona, la importancia de una emoción, la importancia de un sentimiento, la importancia de un objeto, de lo que ustedes van a hablar de su propia vida. Todavía no se enfoquen en lo suyo, solamente enfóquense en la perspectiva general. Si es uno de los temas generales, valga la redundancia, entonces hablen de la importancia de tomar conciencia o de hablar de este tema. Nada más, no definan el tema, no hablen de otra cosa, simplemente enfóquense de la importancia de hablar de este tema, ya sea a partir de una noticia, porque es una noticia reciente, o bien simple y llanamente de la importancia de reflexionar y analizar ese tema del que van a hablar ustedes desde su percepción. ¿Cuál es el segundo reto? Como ustedes ya van a tener consolidados el tema, la forma en la que van a tratar el tema, y ya tienen ahora sí introducido el tema desde la perspectiva del otro, es decir, el lector, el siguiente reto es que ya le pongan título a su texto. Consejo práctico: que su título sea original y creativo, que no sea el mismo de los temas propuestos en las distintas convocatorias, ya sea hacia docentes o ya sea dirigido a estudiantes. No elijan ese. Es decir, si ustedes escogen, en el caso de los estudiantes, escogen el tema de mi historia, que es el título de su texto no sea mi historia, porque piensen que cada uno de los concursantes tienen su propia historia. Entonces, ¿dónde está la originalidad ahí? Entonces, el propósito de un texto también es que tenga un título que atrape, que enganche al lector, que sea atractivo para el lector y quiera leer el texto. Ustedes seguramente ya lo vieron en los ensayos que leyeron para la primera actividad o la primera tarea de este café literario. Ustedes vieron que el título del ensayo refería justamente la perspectiva, la opinión, tenía un título atractivo. Desde el título se mostraba la creatividad y la originalidad del texto. Y en consecuencia, las habilidades del escritor o la escritora que estaba detrás de él. Entonces, ¿cuáles son las 2 tareas que tienen que entregar antes del próximo viernes 13 de marzo del 2020? Tienen que entregar un texto conformado de 2 párrafos, entre 6 y 10 líneas cada uno de estos párrafos, es decir, entre 12 y 20 líneas, y que este texto introductorio ya tenga un título consolidado, porque ese título va a ser nuestra guía. No olvidemos que los títulos, eso es, además de referirnos al tema, nos va a definir más o menos la línea a seguir. Por eso es muy importante tener el objetivo al principio. Entonces, si ustedes entregan el título y estos 2 párrafos entre 6 y 10 líneas donde introduzcan el tema del que van a tratar, ustedes, si son estudiantes, van a ser acreedores de otros 2 sellos, que sumados a los anteriores 2, van a ir a 4. Y ya estamos casi a la mitad de consolidar no solo el texto, sino el carnet de sellos que, como les refería al principio de este tutorial, les va a beneficiar no solamente desde la perspectiva de conocimiento y desarrollo de habilidades, sino también desde la perspectiva académica en relación con la correspondiente evaluación. Si son docentes, también hagan la misma dinámica. Seleccionen uno de los 3 temas de su convocatoria, desarrollen su introducción
de manera general la importancia de reflexionar sobre este tema, cuándo ustedes conocieron ese tema, tal vez algo muy, muy personal, pero sin mostrar su punto de vista. No olviden que los argumentos se desarrollan precisamente en el segundo momento, que es el desarrollo, no en la introducción. La introducción es precisamente acercarnos al tema, acercar al lector de qué se va a hablar y más o menos cómo se va a hablar. Todavía no fijamos una postura hasta casi al final de esta introducción o bien al principio del desarrollo. Entonces, no adelantemos procesos, no queramos correr antes de caminar. Por lo tanto, entonces, si ustedes son docentes, también está esa invitación abierta para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes también consoliden estos dos primeros párrafos introductorios y a partir de ellos y de tener en claro el tema y el objetivo que ustedes quieren plantear en el texto, elijan un título original y atractivo. Bien, sin más que agregar por el momento y esperando que este tutorial haya sido de su utilidad y de su agrado, no me queda más que despedirme de ustedes diciendo que estamos en comunicación. Hasta siempre.